de la Universidad Mayor y también participó en la Comisión Bravo, la economista Claudia Sangüesa. Claudia, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. De nada, Claudia. Oye, bueno, a ver, primero conocer tu posición ante este proyecto de ley de retirar el 10% de las pensiones. ¿Es positivo o negativo para la jubilación de la gente esto? Sí, yo diría que hay como dos temas aquí, lamentablemente que se cruzaron. Hay un tema con la pandemia, ¿cierto? Y la crisis sanitaria, y hay un tema de la gente que está viendo, muchas personas que están viendo perjudicados sus ingresos laborales, ¿cierto? Muchas actividades que no están pudiendo ser hechas, y entonces estamos en eso. Y esto se mezcla, ¿cierto?, con, claro, una política pública en estos momentos que ha sido tardía, diríamos, y un poco generosa, ¿no?, que no alcanza en realidad a la clase media. Entonces, como tenemos nosotros un sistema de pensión de ahorro individual, bueno, la gente dice, ahí tengo mi ahorro, porque no lo uso, como cualquier persona y familia tiene ahorro, ¿cierto?, porque no lo uso en estos momentos para poder justamente enfrentar esta situación. El problema es que nosotros tenemos ese sistema de ahorro individual para financiar pensiones, ¿sí?, no para financiar eventos catastróficos durante nuestra vida. Y cuando sacamos entonces los ahorros de ahí, lo que va a pasar, todo lo demás constante, ¿cierto?, es que van a disminuir las pensiones. Y el otro problema que tenemos es que no tenemos nada más. O sea, el otro sistema que hay, que es el sistema de pensiones solidaria, también está muy focalizado, no es universal, ¿cierto? Solo si estás en el 60% más vulnerable, recibes una pensión básica solidaria que es baja también. La PS también es baja, entonces podríamos generar, si es que no generamos nada más en el sistema, podríamos estar generando mayor pobreza de la que tenemos en el sistema de pensión. Entonces están cruzados los temas, porque también hace mucho tiempo que el sistema de pensiones tenemos un diagnóstico y todavía no hemos sido capaces de reformarlo de manera más estructural. Y por eso se mezclan aquí las discusiones, lamentablemente. Se mezcla el tema como de la pandemia con el tema de la reforma más estructurada del sistema de pensiones, que es un tema que deberíamos estar, solucionado, nos hemos demorado mucho y va como... Y bueno, la crisis misma también en cierto sentido mueve muchos otros temas, y básicamente eso es lo que está pasando ahora. Sí, eso conversábamos recién, que son dos patitas lo que había en la gente que se alegra ayer de que esta discusión haya avanzado. Una tiene que ver con la urgencia, pero la otra tiene que ver con definitivamente empezar a mover los cimientos de este modelo de pensiones. Yéndonos a la primera, ¿tú estarías de acuerdo con que si el gobierno al fin hiciera una propuesta amplia de apoyo a las personas, y de qué características tendría que ser esa propuesta, este proyecto no sería necesario que avanzara? Es que de nuevo van los temas mezclados. O sea, yo creo que ya el tema no es solo de los ingresos para la pandemia. Yo creo que aquí hay un problema con la crítica al sistema de pensiones. Así. Claro, pero te quiero preguntar, entonces, si saliera el ministro Briones hoy día diciendo, ¿saben qué? Sí. En realidad, mira, nos endeudamos y vamos a hacer una inyección, como la que te quiero preguntar además que se han hecho en otros países, en Estados Unidos, en Canadá, y vamos a apoyar a la gran mayoría de la gente, incluso personas que se encuentran en el 5% más rico del país, entre el 10 y el 5%, y de ahí para atrás todo. ¿Sería necesario, habrían argumentos que no tuvieran que ver con la otra patita para seguir con el proyecto? Claro, que no tuvieran que ver con las pensiones mismas, no. Yo creo que, de hecho, efectivamente hoy día, ayer salió la última propuesta, ¿cierto?, con un LAS que llamaron para llegar a la clase media, ¿cierto?, a todo el registro social de hogares que contiene 77% de los hogares de Chile, ¿cierto?, 11 millones de personas. Ya hay un crédito con tasa de interés cero, lo que es
es mejor que desahorrar, ¿cierto? Porque el desahorro es en la práctica lo mismo que endeudarse. Lo que estás perdiendo es la rentabilidad de tu ahorro, con la deuda estás pagando la tasa de interés, pero es exactamente lo mismo. Si te cobran 0 por endeudarte, te conviene mejor el crédito que desahorrar tus fondos, ¿cierto? Que no van a tener una tasa de rentabilidad 0. Entonces, el tema es que yo creo que efectivamente si uno traspasa a gasto público básicamente las ayudas, sería como no sería razonable en términos incluso individuales retirar los fondos. Sin embargo, creo que hoy día el tema del retiro del fondo ya no es tanto un tema de recursos para la pandemia, sino que aquí hay un tema con el sistema de pensiones, básicamente. Sí, bueno, hay poca confianza en las instituciones que administran los fondos. Sí, pues ayer había argumentos de parlamentarios que decían esto, que era el primer paso finalmente para terminar con este sistema. Que este sistema, según tú, lo que comentabas ayer en tus redes sociales, no es un sistema que se puede incluir, entre comillas, en un sistema de seguridad social, porque en Chile no existe ese sistema de seguridad social. ¿Por qué no existe en Chile un sistema como el que tú describes, de seguridad social, donde, bueno, todos tengamos algún cierto nivel de seguridad para el resto de nuestra vida? Claro, esa es una discusión bien interesante, porque efectivamente el gobierno, por ejemplo, justifica que el sistema de AFP es un sistema de seguridad social. Pero yo creo que confunden ahí los conceptos, ¿sí? La seguridad social en general, si uno mira los estudios de la OIT, cómo nace esto con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿cierto? Una cuestión, un constructo más bien como histórico, nace de la idea de que la sociedad enfrente ciertos riesgos de la vida de forma colectiva. Entonces, por ejemplo, en salud se entiende muy bien, ¿cierto? Claro. Si alguien se enferma, o sea, en los momentos de la vida donde las personas pueden contribuyan, entonces las personas sanas, que trabajan, que paguen, ¿cierto?, sus contribuciones, para que en momentos de la vida que lo necesitan puedan acceder a un sistema de salud, por ejemplo. En pensiones es lo mismo, ¿sí? Que en momentos de la vida que contribuyamos a un sistema, pero colectivo, y que ese fondo colectivo se acceda en los momentos en que los necesitamos, como se hace con la pensión de invalidez, por ejemplo, que tiene un componente de seguridad social en Chile, a todo esto. Pero en vejez no. En vejez no se hace porque es como muy individual, y por eso decimos individualista, ¿cierto? La pensión a la cual tú accedes en realidad depende de lo que tú contribuiste y no de lo que en realidad necesitas como individuo. No hay diariedad, ¿sí? No hay ningún mecanismo de corrección. O sea, lo que está pasando hoy día, por ejemplo, si mucha gente pierde el empleo producto de la pandemia, deja de cotizar, deja de contribuir, le va a bajar su pensión futura producto de la pandemia. ¿De quién es culpa en la pensión? Básicamente del individuo. Está todo muy... la responsabilidad final, el resultado de la pensión es individual. Entonces, en un sistema de seguridad social eso se corrige. En general, esos sistemas tradicionalmente se han financiado, el problema que han tenido es ese, en el fondo. Se han financiado con las contribuciones solamente de los activos. Y en la medida que ha pasado el envejecimiento de la población, como la razón entre los activos y los que necesitan ha ido disminuyendo, ¿cierto? Y eso hace que el Estado haya tenido que meterse mucho más a aportar, ¿sí? Y eso por eso dicen que están quebrados. En realidad no están quebrados, pero en realidad son caros, ¿sí? En estos momentos, en los países donde ya ha envejecido la población. Y es una prioridad, además de los países, y tiene que ver con cuáles son las prioridades y a qué se le destina presupuesto. Y si en algunas partes eran a las fuerzas militares, o en algunas épocas a las fuerzas militares, ahora las sociedades pueden decidir que prefieren que su presupuesto se vaya prioritariamente, por ejemplo, a la seguridad social y entre ellos a los pensionados. Podría ser en este caso, podría ser eso. En nuestro caso, yo personalmente creo que nosotros tenemos una oportunidad muy grande, porque nosotros, allá hay una generación
de gente que ha ahorrado mucho. Entonces nosotros no necesitamos deshacernos de los ahorros y empezar con un sistema de reparto. Nuevo. Tenemos un sistema de ahorro ya. Lo que hay sistemas, por ejemplo, que se llaman de ahorro colectivo. Entonces las fuentes de financiamiento pueden venir del ahorro, pueden ser complementadas con contribuciones intergeneracionales, ¿cierto? O sea, ahora de las que llaman de reparto, ¿cierto? De los ahorros activos y del Estado. Nosotros tendríamos fondos para tener un excelente sistema de pensiones, ¿sí? Con los fondos que tenemos, Claro. Ahora, Claudia. Sí, el problema es que si nos llevamos los fondos para la casa, por ejemplo, desfondamos el sistema en el sentido de que lo vamos a ocupar en cualquier cosa menos en pensiones, ¿sí? Ahora, Entonces, yo tengo la sensación, Claudia, que las personas tienen una esperanza, primero, tienen cero fe en las jubilaciones actuales. O sea, que las personas tú les digas que van a sacar plata y van a disminuir sus pensiones, las personas saben en general que van a tener unas pensiones míseras. No está ahí puesta la fe de tu ahorro para la vejez, en realidad. Entonces, y me da la sensación, sumo, a que uno espera, y me incluyo, a que de aquí a un tiempo resolvamos el tema de las pensiones de otra manera. Y ahí te quiero preguntar sobre esta otra patita del proyecto que se aprobó ayer, que no solamente tiene el retiro de fondos, sino que además incluye la creación de un fondo solidario, ¿no? Sí. Esa es en realidad no es solamente una cuestión subjetiva, si al final es objetivo, o sea, si la pensión es muy baja, un cambio porcentual de, 5%, en términos absolutos, en términos de... Tenemos problemas con el audio de Claudia Sangüesa. Espéranos un poquito, Claudia, porque vamos a mejorar el contacto para ver si la llamamos por teléfono a Claudia para ir terminando con la idea que ella nos estaba proponiendo, estimada Lucía. Ahí como que te reconectaste, Claudia. Ahí sí, Claudia. Se nos perdió. Ya. Sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, ya. Sí. No sé en qué estaba, pero estaba diciendo que en el fondo la sensación de las personas es bien también racional, ¿no? O sea, obviamente que las pensiones están tan bajas en nivel y las expectativas son tan bajas que un pequeño cambio porcentual en términos monetarios no es tanto. Por eso tienden a pensar. Claro, la propuesta, esta indicación que venía con un fondo solidario, la idea de la indicación es que se construya una pensión que sea de seguridad social, paralela a la pensión del ahorro individual. Entonces, ¿cómo se define esa pensión? Eso no ha sido definido, ¿cierto? Eso tiene que ser conversado y discutido, y si llegara a aprobar esta reforma habría tiempo para hacerlo bien, ¿cierto? Pero la idea era que generáramos una fuente de pensión que sea paralela al sistema de ahorro individual, porque finalmente el gran problema que tenemos es que las pensiones del sistema de ahorro individual son completamente insuficientes. O sea, la idea de ese fondo, como el cesantiario, es la misma idea. El fondo, el desempleo, por ejemplo, el seguro de desempleo se financia con un tramo con cuentas de capitalización individual, y hay otro fondo que contiene contribuciones del empleador y del Estado. Entonces, en el caso de seguro de cesantía, si no te alcanza tu cuenta individual y cumples con ciertos requisitos, accedes al fondo solidario. Y ese fondo solidario después termina de pagar tu desempleo. ¿Y si queremos empezar con un sistema mixto ya? ¿Sería como una avanzada hacia eso? Sería como empezar hacia un sistema mixto. Ahora, hay que hacerlo bien, ¿cierto? Estamos en medio de la crisis, ¿cierto? Estas reformas hay que pensarlas bien y por lo tanto tiene que haber espacio para diseñar esto de manera correcta, ¿sí? Y esa es una de las críticas y autocríticas también que hay hacia esa indicación, ¿cierto? Es como, esto es pensar en una política pública, básicamente. Entonces, ahora, llevamos tanto tiempo
conversando, hay tantas propuestas en la mesa, que no es en realidad nada complicado, simplemente hay que sentarse y atreverse un poco a hacerlo. Sí, pues ustedes estuvieron Pero harto esa era la tiempo ahí. idea. Claro, ahí en la Se comisión hablaba Bravo. mucho de... Sí, exactamente. Se hablaba mucho ayer de reintegro de fondos, como pensando, y ahí que yo quería aclarar eso, porque no está pensado para que el que sacó, no sé, 100 pesos, por ejemplo, se le devuelvan los 100 pesos a su cuenta. No está pensado de esa forma. Está pensado como que todos los jubilados, cuando esté constituido el fondo, puedan acceder a una pensión de ese fondo que sea paralela a la pensión del sistema de ahorro individual, y esa pensión tenga cierta diseño. Habría que pensar cuál es, claro. ¿cierto? Probablemente va a estar relacionado con la historia laboral del afiliado, de todas maneras, eso hacen los sistemas de seguridad social, ¿cierto? Y ahí tenemos que ver también cuán grande es ese fondo, y dependiendo de cuán grandes, ¿cierto?, los beneficios de esa pensión. Pero esa era la idea. Claudia Sangüesa, directora del Centro de Economía y Políticas Sociales, el CEAS de la Universidad Mayor, también participó en la Comisión Bravo conversando con nosotros sobre, este proyecto, esta idea de legislar que se aprobó ayer sobre el retiro del 10% de los ahorros de las AFP. Que te vaya muy bien, Claudia, muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Chao. Chao. Chao, chao. Bueno, ya lo comentaba Claudia, pues se han hecho varias comités, comisiones para analizar el tema del sistema de pensiones y, como decías tú, Lucía, claramente no tiene ningún respaldo en la ciudadanía. Yo no, creo, y lo que habíamos conversado, es que con el fondo individual no va a alcanzarle a nadie. No. Ni las personas que ganan mucho sueldo van a poder tener una jubilación cercana al 50 o 60 o 70% de lo que terminaron ganando. Entonces es un sistema que solamente, como lo hemos dicho, beneficia a las grandes corporaciones, a las grandes compañías, y tiene muy poco de solidaridad, y como decía Claudia, con un poquito nomás que ponga el empleador, un poquito más que ponga el Estado, podríamos mejorar las pensiones, sobre todo con la cantidad de plata que hay, más de 204.000